A continuación presentaré el mensaje de la palabra del Señor. El fundamento bíblico para esta oportunidad es Hechos capítulo 2 y el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos cuantos están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí pues la lectura de la palabra. El tema para esta oportunidad es evidencias del bautismo en el nombre de Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a mostrar algunas evidencias del bautismo en el nombre del Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles en el principio de la era cristiana o en el principio de la predicación del Evangelio de salvación y de vida eterna. Bueno, entonces estamos analizando esta parte tan importante y tan necesaria para la salvación de todo ser humano, para la salvación de todas las personas que deseen la salvación de su propia alma e ir al reino de los cielos y estar con nuestro Dios en el más allá. Miramos en primer lugar el bautismo que se realizó a aquellas 3,000 personas que escucharon el mensaje poderoso que predicó el apóstol Pedro aquel día llamado Día de Pentecostés. Entonces, lo que podemos analizar es que hallamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, al recibir los 120 el Espíritu Santo, y que se congregó una gran multitud allá en Jerusalén a causa de ese fenómeno, como era mirar a hombres humildes y mujeres humildes llenas del Espíritu Santo, y eso causó asombro a las personas. Así que las personas se fueron reuniendo, una cantidad de habitantes de esa ciudad, para mirar lo que ahí había sucedido. Y viendo la actitud de algunos, especialmente siendo impulsados por el Espíritu Santo que acababan de recibir, el apóstol Pedro predicó. Y al estar predicando, sus oyentes sintieron tal convicción que interrumpieron el discurso de Pedro con la exclamación: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, al oír ese mensaje tan potente, ese mensaje tan explicativo, ese mensaje tan poderoso, entonces la multitud comenzó a gritar y a decir: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Eso es lo que preguntaron aquellas personas. Y a esa hora la pregunta no era solo para Pedro, la pregunta era para los apóstoles, porque la gente miraba que los apóstoles en su totalidad estaban presentes observando aquel acontecimiento milagroso que había sucedido, pero que también estaban respaldando al apóstol Pedro, quien estaba predicando la palabra del Señor. Entonces la pregunta era para todos: varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta que se hace aquella persona que mira cuando un hombre ha sido cambiado por el poder del Evangelio y puede testificar de las maravillas de Dios, y quiere tal persona añadirse al grupo. Entonces pregunta: ¿qué haremos? Pedro fue el que respondió diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta a la pregunta de ¿qué haremos? Fue en primer lugar que deberían de arrepentirse, porque la persona, para poder estar cerca de Dios, para poder andar en los caminos del Señor, entonces debe de arrepentirse, debe reconocer su pecado, debe reconocer su maldad, su desviación, y volverse al Señor con un corazón arrepentido. Pero segundo, la segunda parte de esa respuesta era: debe hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había ordenado el bautismo. Porque el Señor Jesucristo había dicho anteriormente a los apóstoles que se habían reunido con Él y los había enviado a predicar en el nombre del Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que deberían de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y tercero, que deberían recibir el Espíritu Santo. Hay varias cosas importantes que ver en esta oportunidad, en este texto tan maravilloso. Entonces pudiéramos decir que esto ocurrió solo a los 10 días después de lo dicho por el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Nótese que no era un mes, ni 2 meses, ni un año, ni siquiera muchos días, 100 días, solamente 10 días de lo que el Señor les había dicho o les había encargado la gran comisión. Y las palabras del Señor Jesús todavía estaban frescas en la mente de Pedro y en la mente de los apóstoles. Sin embargo, cuando Pedro dice que bautícese, no les dice que lo hagan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque ellos entendieron lo que Jesús quería decirle y sencillamente obedecieron a lo que el Señor quería enseñar a toda la humanidad entera. De manera que podemos decir que Mateo 28:19 es el mandamiento ordenado por el mismo Señor Jesucristo, pero Hechos 2:38 es el cumplimiento de ese mandamiento. Creo que usted que me está escuchando, estimado hermano y estimado amigo, debe entender que Dios da la orden y nosotros los seres humanos entonces debemos obedecer a esa orden e interpretarla conforme a las Escrituras y conforme al poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, al no hacer así como se nota Mateo 28:19, ¿sería que Pedro se equivocó en la fórmula bautismal? En ninguna manera, en ningún momento. ¿Por qué, hermano? Porque resulta de que la palabra de Cristo estaba fresca en su mente y además él estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo que lo acababan de recibir, y por ello entonces Pedro nunca se equivocó al señalar que el bautismo era en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados. Pienso yo que si hubiera habido un error, Pedro tenía la oportunidad de corregirlo más adelante, pero él nunca cambió su mensaje e incluso la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y también es de decir en esta tarde que si Pedro se hubiera equivocado, Dios nunca hubiera permitido un error de tal magnitud o de tal índole, porque hermano, en la Biblia no está llena de errores. Quizás en la Biblia no hay ningún error, y especialmente la Biblia está hecha es para corregir los errores del ser humano. Por tanto, es importante pensar que Pedro no se equivocó al ordenar el bautismo en el nombre del Señor Jesús, como lo enseña la palabra de Dios y como lo practicaron aquellos que siguieron el camino, es decir, los apóstoles y todos los cristianos de la era antigua, de la era medieval y por supuesto de esta era en que estamos viviendo, porque todavía estamos predicando el bautismo de salvación en el nombre del Señor Jesús, como fue establecido en la palabra de Dios en la iglesia primitiva por los primeros cristianos. Mateo estaba allí presente, e igual que los apóstoles, y no solo hubiera corregido a Pedro, sino que debiera haber corregido si es que se trataba de un error. Pero como no era un error, sino que el bautismo era la interpretación por el Espíritu Santo, por eso la palabra del Señor sigue registrando que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como enseña las Sagradas Escrituras.
O sea que la declaración de Pedro en el día de Pentecostés, el día que nació la iglesia, es la interpretación, la forma en que comprendieron los apóstoles las palabras del Señor Jesús. Así lo entendieron ellos y la Biblia lo dice: edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Entonces el cristiano, entonces la persona debe edificarse en el fundamento de los apóstoles y en el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra, escúchese bien, la piedra del ángulo, el Señor Jesucristo. Y por eso el bautismo es en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de pecados. Esto es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si miramos la palabra del Señor, entonces nos damos cuenta que la fórmula bautismal del día de Pentecostés tampoco ha cambiado, ni la respuesta tampoco cambia. La pregunta sigue siendo: ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta es: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña el Señor en las Sagradas Escrituras y esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que debe hacer toda persona para alcanzar su fe en el nombre del Señor Jesucristo. En la casa de Cornelio, 11 años después del día de Pentecostés, hallamos a Pedro en ese lugar entonces predicando el evangelio y mandando a la gente que se bautice en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados. Si Pedro se hubiera equivocado, entonces hubiera tenido tiempo suficiente para corregirse, pero en ninguna manera Pedro no se equivocó, sino que él estaba tan seguro, y no solamente él, sino los apóstoles y los primeros cristianos estaban demasiado seguros que el bautismo es en el nombre de Jesús de Nazaret, como lo habían iniciado en su momento y en su lugar allá en Jerusalén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Pedro vio que Dios había llenado con el poder del Espíritu Santo a unas personas que estaban allá en la casa de Cornelio, entonces lo que Pedro hace es decir: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles, dice la Biblia, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y eran bautizados en Hechos capítulo 10 y el versículo 47 y 48. Este incidente en la casa de Cornelio es muy importante porque hay aquellos que dicen que el bautismo en el nombre del Señor Jesús solo era para los judíos, pero aquí encontramos en las Sagradas Escrituras que en la casa de Cornelio eran gentiles, es decir, personas que no eran judías, mas sin embargo Pedro ordena que ellos también se bauticen en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a buscar a todas las personas, a todos los pecadores, con el único propósito de que recibieran el perdón de sus pecados y de esta manera alcanzaran la bendición y la salvación. No hay un bautismo para los judíos y otro para los gentiles. La Biblia dice claramente que un Señor, una fe y un bautismo. Efesios capítulo 4 versículo 5. De manera que así como no hay dos evangelios, así como no hay dos dioses o tres dioses, sino un solo Dios, también entonces hay una fe, un Señor y un bautismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora miremos cómo bautizaban algunos otros personajes de la iglesia primitiva y nos daremos cuenta de que todos lo hicieron en el nombre del Señor Jesús y para el perdón de los pecados. Felipe, el apóstol Felipe fue a Samaria, donde tuvo un gran éxito
Y el éxito de Felipe no era quizás su forma de hablar. No, Señor, el éxito de Felipe era por la obra del Espíritu Santo que había en él, según nos dice Hechos capítulo 8 y versículo 5. Habían milagros, habían sanidades, habían prodigios, habían señales, dice la palabra del Señor, pero también algo importante: la gente, las personas se convertían al Señor Jesús. Es decir, en esta oportunidad podemos decir que se arrepentían y se hacían bautizar. Pero, ¿cómo bautizaba Felipe a los samaritanos? Porque los samaritanos no eran judíos, sino que se convertían al Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 8, versículo 14 y versículo 16. Entonces Felipe bautizaba en el nombre de Jesús de Nazaret. Así bautizó al eunuco y así siguió bautizando a los samaritanos. Y también Felipe tuvo la oportunidad de bautizar a Simón el mago, y todos recibían el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, como declara las Sagradas Escrituras. Es importante, entonces, es necesario prestar atención a lo que Dios ha permitido hacer bajo su dirección, y que los hombres de Dios han estado todo el tiempo obedeciéndole y poniendo en práctica sus enseñanzas, y poniendo en práctica su poder y su palabra, y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad estamos mirando que este bautismo precioso es en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Ananías fue un discípulo que el Señor usó para la conversión de Saulo. ¿Cómo le mandó Ananías a Saulo que fuera bautizado? El testimonio que dio el apóstol Pablo en Jerusalén relató, así como Ananías vino donde él estaba en Damasco, y entre otras cosas le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículo 16. Y Ananías también bautizaba en el nombre de Jesús, y Pablo también fue bautizado en el nombre del Señor Jesús para salvación, para perdón de pecados. Quiero terminar este mensaje haciéndote una pregunta, estimado oyente. Si tú eres bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret, da gloria a Dios, porque el Señor ha perdonado tus pecados, pues has sido bautizado en el nombre más grande que hay. Pero si tú no te has hecho bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te insisto en esta oportunidad a que lo hagas, porque solamente en ese nombre hay salvación y perdón de pecados. Que Dios les bendiga poderosamente. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.